una noticia bastante reciente, es la única mujer en Latinoamérica que fue nominada al premio holandés de 2020 por su militancia en la defensa de los derechos humanos. Hola Georgina, gracias por sumarte hoy. Hola, ¿cómo están, compañeros? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, con muchas ganas de charlar, de escucharte, de debatir. Como les contaba al principio, bueno, tenemos un par de preguntas disparadoras para charlar con vos y después abrir para el resto. Queríamos arrancar preguntándote que nos cuentes un poco cómo se organizan en Amar Nacional, una organización que está desde 1995, o sea que este año cumple los 25 años de Amar, una organización que lucha por los derechos laborales y los derechos humanos de las y las trabajadoras sexuales. Que les cuentes un poco cómo se organizan. Bueno, AMAR es una organización, como bien dijiste, a nivel nacional, que nace a fines del año 1994 y principios del año 95, cuando un grupo de compañeras se comienzan a organizar intentando derogar los edictos policiales que en ese momento estaban vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que criminalizaban el uso del espacio público para la oferta de servicios sexuales, penalizando a las trabajadoras sexuales con días de arresto que iban de 30 a 60 días. La organización nace producto de la represión policial y nace como una respuesta, ¿no?, a la represión policial, a la violencia institucional. Después se fue articulando a nivel nacional también, porque a los pocos meses de inicio de comenzar a organizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las compañeras comienzan a ser parte de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, que es la CTA. Y como muchas de quienes fueron fundadoras de la organización vivían en Capital Federal o en Provincia de Buenos Aires, pero eran oriundas de provincias del norte, como Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, también otras compañeras que eran oriundas de Córdoba, de Mendoza, comenzaron a plantear la necesidad de visitar esas provincias y conocer la realidad también de las compañeras, con ayuda de un proyecto que provino del Ministerio de Salud, que era trabajar la prevención entre pares, el uso correcto del preservativo y también las enfermedades de transmisión sexual, es que consiguen un recurso económico para poder ir a hacer trabajo de campo a estas otras provincias y conocer un poco la realidad de las compañeras. Y se encontraron con que la realidad era similar a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otros contextos mucho más hostiles, mucho más violentos, y por ahí en provincias donde el trabajo sexual o la prostitución son abordados con una mirada muy moral, ¿no? Sociedades muy atravesadas por la moral, por la imposición de la iglesia, donde el estigma es una barrera muy grande también que tenemos que batallar para tratar de organizar a las compañeras. La visibilidad en esas otras provincias suele ser muy fuerte. Nos sucede ahora con compañeras que hace muy poquito se organizaron, las compañeras de Formosa, por ejemplo, que cuando fuimos a dar la presentación y la inauguración de la filial que fue en la sede de ATE, del sindicato de ATE, fue muchísima gente porque era como impensado escuchar a las prostitutas, ¿no? Creo que fue más para, bueno, a ver qué son las prostitutas, qué tienen para decir. No solamente la gente común, sino también los medios de comunicación, ¿no? Era como una cosa desde una línea muy morbosa y de periodismo amarillo, ir a buscar, ¿no?, como la pregunta, que nos trabaje la culpa, la vergüenza. Surge mucho en estas provincias la idea de la familia, qué pensará la familia, qué pensará tu hijo, tu hija. Tiene un peso la institución familiar muy fuerte en las provincias de nuestro país, en el IOR, sobre todo, y así fue que se comenzó a gestar la organización a nivel nacional. También aprovechamos espacios, por ejemplo, los encuentros nacionales de mujeres. Cada año se va haciendo en distintos puntos del país, y eso también para nosotras
es una estrategia que después de que finalizan los talleres o a la noche, en vez de ir a dormir o participar de otras charlas y conversatorios, armamos recorridas por la zona de trabajo sexual para hablar con las compañeras, para aprovechar esa instancia de diálogo, de acercamiento, que conozcan lo que es amar, que quedemos en contacto. Y hoy por hoy, quizás por ahí, las otras herramientas que tenemos son las redes sociales. Hay muchas compañeras de provincia donde todavía Amar aún no ha logrado consolidar una organización gremial que se comienzan a contactar por las redes sociales, mandándonos mensajes en las páginas oficiales de la organización, dando cuenta también de su realidad, cómo atraviesa la pandemia, sus preocupaciones, las deudas económicas que están afrontando, pidiendo ayuda de dónde puede ir a qué institución estatal puede ir a recurrir por alguna problemática, ya sea por una amenaza de desalojo o para poder conseguir alimentos o para denunciar situaciones de violencia institucional, y también otras instancias de los plenarios y los congresos de la CTA, que eso también, yo me acuerdo que cuando participé por primera vez de un plenario de la CTA fue en Santa Fe, y a la noche, en vez de ir a dormir, las chicas, mis compañeras, habían llevado cajas de preservativos con folletos de Amar, y era, no, ahora vamos a salir a hacer la recorrida y conocer a ver la situación de las compañeras en Santa Fe. Y entendí que el preservativo es el medio para llegar a la compañera, el fin es organizarlas, el fin es vincularlas a la Central de Trabajadores y de Trabajadoras de la Argentina, que es un espacio sensibilizado y donde nosotras hacemos parte, y así se va gestando. Mayormente, hasta antes de la pandemia, casi todas las provincias que pertenecen a MAR, que son 12, se organizaron un poco repitiendo la historia de la fundación de la organización. O sea, se organizaron a partir de la violencia policial, se organizaron a partir de cansadas de las detenciones arbitrarias, del pago de coimas, y ahora las provincias que se han sumado, o los municipios que se sumaron, es, bueno, porque la pandemia ha dejado en evidencia la precarización laboral que afrontamos quienes ejercemos el trabajo sexual en la clandestinidad y sin tener un reconocimiento de derechos. Qué importante esto que contás de aprovechar toda instancia para acercarse a los compañeros y compañeras. Creo que ese trabajo que ustedes tienen que hacer es por mismo lo que vos decías, el abandono estatal. Incluso pensar en el acceso a anticonceptivos, a preservativos, donde deberían estar en todos los centros de salud, y sabemos que eso no pasa. Entonces la importancia de que las trabajadoras y los trabajadores sexuales pueden estar agremiadas, que no se vuelvan a sentir solas en esa situación súper victimizante, primero que nada, de esto que vos contabas un poco, este estigma moral, de bueno, cómo le dijiste a tus hijas, quién sabe de qué trabajás, qué decís, pensar bueno, la represión policial, las coimas, estar siempre sin estar agremiadas. Entiendo que es una situación súper complicada porque están expuestas a todas, porque nada les ampara. Esto que contabas vos de la pandemia, bueno, lo podemos ver un poco, el trabajo que fueron haciendo en redes, un montón de compañeras que trabajaban y vivían en hoteles o en pensiones, al no poder trabajar, tener que exponerse a salir incluso con una pandemia, porque si no, no comes, porque si no te desalojan. En este sentido, quería abordar un poco la importancia de un Estado presente y que nos cuentes, bueno, cuando el 7 de junio sale este formulario de la economía popular para registrar a las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, donde se habían incluido a las trabajadoras sexuales y después de un lobby y una fuerte presión, lo terminan sacando. ¿Qué implicó esto para ustedes? ¿Qué hubiese implicado si realmente las registraban, si realmente podían acceder a ese formulario? Nada, ¿cómo fue sentir? Creo que un poco que las hayan visibilizado, que toda esa lucha diera los frutos de poder estar anotadas como trabajadoras de la economía popular y que después, en menos de un día, eso lo terminaron bajando. Sí, a ver, lo que implicaba estar dentro de un registro nacional de trabajadoras y trabajadores de la economía popular, con la categoría del trabajo que verdaderamente realizamos, creo que primero es decir, bueno,
existe el trabajo sexual. Más allá de las discusiones, de las tensiones, de los debates interminables que hay, no solo en el movimiento feminista, sino también en parte casi a la sociedad en general, la discusión de qué se debe hacer con el trabajo sexual, cuál debe ser la posición y las políticas que debería llevar a cabo el Estado y desplegar, implementar el Estado y los gobiernos. Lo que implicaba era que el registro venía a dar cuenta de la informalidad, ¿no? De que el Estado necesita saber cuáles son los trabajos que se dan en la informalidad, cuáles son esos oficios, qué sucede con esos trabajadores y trabajadoras, cuál es su situación habitacional, cuáles son los ingresos económicos, qué es lo que le impide, ¿no? ¿Qué nos impide acceder ejerciendo un trabajo que no está reconocido por el Estado, que no solamente es el trabajo sexual, porque en la primer encuesta que se subió en este registro, te encontrabas con 200 categorías de trabajos no reconocidos, que iban desde el cuidacoche, pasando, no sé, por el paseador o paseadora de perros, los cooperativistas, las trabajadoras sexuales, o sea, había muchísimos trabajos que se dan en la informalidad y que no cuentan con un marco legal y no cuentan con políticas públicas llevadas a cabo por el Estado. Y el registro era eso. Primero saber, bueno, cuántos trabajadores y trabajadoras hay en la informalidad en nuestro país. Cuál es la realidad de este sector, y después crear a través de la cartera del Ministerio de Trabajo políticas públicas, que por ejemplo se puedan acceder al programa Potenciar Trabajo, o ver si se pudo acceder al cobro del IFE, y si no se pudo, el por qué también. Ver la posibilidad de que todas las políticas públicas que cuenta el Ministerio de Desarrollo Social sean puestas en conocimiento de las personas que se registran en este registro y podamos acceder. Bueno, eso era el espíritu y es el espíritu actual de este registro, aunque ahora ya no existan esas 200 categorías, sino que existan 20 categorías de trabajo generalizados, porque por ejemplo ahora podremos encontrar trabajador del espacio público, y antes podían dar cuenta de todos los trabajos que se dan en el espacio público: cuidacoche, trabajadora sexual, paseador de perros, limpia vidrios, vendedor ambulante, mantero, artesano, artista callejero. O sea, había un montón de trabajos. Me parece que un punto era la visibilidad, una batalla más contra el estigma, ser nombradas por el trabajo que verdaderamente realizamos y ya no ocultarnos más, y después contarle por primera vez al Estado verdaderamente de lo que trabajamos, sin mentirle, sin tener que figurar bajo una categoría de manera engañosa, siendo que el trabajo sexual en la Argentina no es un delito, sí es una actividad que está casi todos los espacios y las formas en las que lo podemos desarrollar están criminalizadas por distintas ordenanzas, artículos contravencionales, decretos provinciales y legislaciones a nivel nacional, pero lo cierto era que creo que en 5 horas, cuando nosotras le dimos a conocer en los distintos grupos de WhatsApp que tenemos de compañeras y compañeros que existía esta posibilidad, en 5 horas se inscribieron 800 personas en nuestro colectivo, y después a mí me mandaban las compañeras las capturas de pantalla de que no podían creer que estaba la categoría como trabajadora sexual, o también me mandaban la captura de pantalla del número de inscripción, o que habían terminado, ¿no? Compartían la felicidad de que habían terminado de llenar el registro, de llenar la encuesta. Hay una compañera migrante que me contó que en el ítem observaciones, ella aprovechó y contó, por ejemplo, las coimas policiales que pagaba la policía, cuánto paga por vivir en una habitación de un hotel de pasajeros, cuánto es el aumento, que no le entregan ningún recibo, que no tiene un contrato, que todo es de palabra, que no puede acceder a una obra social, cómo se las ingenia para ir a los centros de salud, que son
los más alejados, no solamente de la zona de la que vive, sino también de la zona en la que ejerce el trabajo sexual, escapándose de la discriminación y el estigma, que no siempre cuenta en el servicio de salud, que ejerce la prostitución por miedo a que la comiencen a tratar de manera diferenciada, por miedo a que la cuestionen, por miedo a que el trato comience a ser, nada, como más de exclusión. Entonces, eso era la primera vez que a nivel estatal podríamos decir verdaderamente quién éramos y que podíamos contar con políticas públicas. Bueno, nada de eso existe. Y llegaba en un contexto de mucha precarización, como es el contexto actual de pandemia y frente a la crisis sanitaria. Lo que nos sorprendió fue que no haya una alternativa, ¿no? Que no haya una propuesta ni superadora ni una propuesta del otro lado, tan solo la cancelación y tan solo la presión para que este registro se diera de baja y que no exista más la categoría, y creo que ahí salimos perdiendo todas las personas que ejercemos el trabajo sexual o la prostitución, independientemente de cómo nos definamos, ¿no? En situación de prostitución, sobreviviente, o trabajadoras sexuales, no hay políticas públicas, o sea, no vamos a ser incluidas en ninguno de estos programas porque nuestra categoría no existe y porque no hay forma en la que nos podamos dar de alta en este registro. Que el Estado reconozca que existen, básicamente, y que con todo eso después lleguen los derechos. La verdad que en ese momento creo que un montón nos alegramos muchísimo de decir, bueno, están reconociendo, es un paso más, reconocer que existen, poder estar en un espacio nombrando lo que verdaderamente son. La verdad que además hacer eso en un contexto de pandemia, como vos decías, es gravísimo, es gravísimo. Creo que darle la ilusión a las compañeras y compañeros que iban a ser reconocidas y después bajarlo en tan poco tiempo, me imagino que el impacto, como vos contabas, de todas las compañeras que te mandaban las capturas es muy fuerte, muy fuerte. Recién hablabas un poco, mencionabas, bueno, trabajadores sexuales, en situación de prostitución, o como cada uno se defina, pero sabemos que vos hablás mucho de la palabra puta, y te queríamos preguntar respecto a eso. Digo, creo que muchos colectivos nos hemos apropiado de las palabras que usaban para descalificarnos, no sé, pienso trolo, torta, trabas, y creo que un poco es lo que hicieron ustedes con la palabra puta, darle un significado y poder levantarlo como bandera. Digo, pasar de por ahí que la palabra puta, te he escuchado decir que al principio uno lo sentía opresiva o descalificante y después pasaste a tenerla tatuada. ¿Qué significa para vos esa palabra, ser puta? Mira, la verdad que desde mi experiencia personal, cómo transité el reapropiarme de la injuria, creo que también tiene que ver con un proceso que tuvimos como organización. Yo cuando llegué a AMAR, había muchísimos carteles en las oficinas del sindicato, en el cual decían, no somos putas, no somos prostitutas, somos trabajadoras sexuales, ¿no? Como renegando de estas etiquetas, que son palabras utilizadas en nuestra sociedad machista y patriarcal como un insulto, ¿no? De manera permanente, como un intento de aleccionarnos, sobre todo a las mujeres, lesbianas, travestis y trans, y yo también repetía eso, siempre que nos decían prostitutas, yo me levantaba y corregía, ¿no? Como la corrección política, no, disculpame, trabajadoras sexuales. También como, ¿no? Poniendo en discusión que nosotras somos trabajadoras. Pero la verdad que empezar a caminar los espacios feministas, durante muchos años, AMAR, justamente por experiencias no tan buenas en los encuentros nacionales de mujeres, en los espacios del movimiento de mujeres lesbianas, travestis y trans, habíamos pasado, habíamos decidido abandonar esos espacios justamente escapándonos un poco de la violencia con la que se intenta debatir o clausurar y dar por cerrado este debate que incomoda
a mucha gente y que incomoda a un sector del feminismo. Cuando volvimos, una de las cosas que nos impulsó volver es que en el sindicato llegaban muchas estudiantes a hacer trabajos de campo, tesis, entrevistas, y la verdad que nosotras cada vez que ellos venían, tengo que reconocerlo, siempre los mirábamos como con desconfianza, no, bueno, nos van a venir a sacar información y ya sabemos lo que queda. La mirada de ellos victimizándonos, y sentíamos un poco, ¿no?, como que venían a reapropiarse de nuestros conceptos, venían como a llevarse todos nuestros conocimientos que tenemos y que nos da el territorio, que nos dio la organización, y una vez un compañero de la CTA nos dijo que nos vino y nos dijo que había chicos que nos estaban esperando hace más de media hora en el pasillo de la CTA, queriendo hacernos una entrevista para su trabajo de campo, y nosotros dijimos, sí, ya sabemos, pero lo estamos haciendo esperar. Y el compañero agarró, se sentó, empezó a tomar mate con nosotras y nos empezó a preguntar el por qué lo hacíamos esperar. Y le contamos, ¿no?, de que, bueno, que vienen a hacernos las mismas preguntas de siempre, nunca dan la devolución de estos trabajos, no sabemos en qué aporta lo que vienen a hacer los estudiantes con nosotras, que nos sentíamos un poco como los ratones de laboratorio que nos venían a estudiar como sujeto de estudio y después se iban y no volvían más. Y él nos había dicho de que esos alumnos y alumnas que venían eran los próximos profesionales de nuestro país, que nos íbamos a encontrar en una institución estatal, que iban a ser los abogados, los próximos periodistas, y que nosotros estábamos perdiendo la oportunidad de transformarle esa mirada peyorativa y negativa que tenían esos estudiantes y esas estudiantas sobre las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Así que así fue que un poco, nos miramos entre nosotras y comenzamos a cambiar parte de muchas estrategias, pero de muchas estrategias. Y comenzamos a dejar un poco esta desconfianza de lado. Ahí volvimos a los encuentros nacionales de mujeres, y una de las cosas que más nos sorprendió, aparte de toda la virulencia nuevamente, y de todas las respuestas, y bueno, y todas esas preguntas, parecía que estábamos como en un juicio, ¿no?, donde se nos estaba enjuiciando de por qué habíamos ejercer la prostitución, y que durante un día y medio nos sentíamos de que todas debatían para ver si verdaderamente habíamos elegido o no, no como teniendo una potestad sobre las decisiones que tomamos las trabajadoras y los trabajadores sexuales sobre nuestras propias vidas. Una de las cosas que nos sorprendió mucho es que había una agrupación de izquierda que había llamado, cuando finalizó el taller, convocó a que la marcha pase por la plaza, ¿no?, y por la catedral, porque no estaban de acuerdo con lo que la comisión organizadora había decidido para que no haya disturbios y demás, y situaciones de violencia, no pasar por la catedral. Y esa chica, que era en ese momento, no sé ahora, de una agrupación de izquierda, se había discutido con nosotras como el día y medio diciendo que la prostitución no puede ser trabajo, que la prostitución es violencia, que ninguna elige, que no hay voluntad, que nos tienen que dar trabajo digno, que se vende el cuerpo, bueno, todo lo mismo que ya estamos acostumbrados a escuchar. Pero cuando convocó a la iglesia había dicho dos cosas que nos atravesó. Primero es decir que la iglesia no se tiene que meter en nuestras camas, no permitamos que la iglesia se meta en nuestras camas, porque a nosotras se nos tiene que dar la gana de ser putas, travestis y lesbianas. Y eso fue como un cachetazo en decir, no, a ver, pará, yo me levanté porque tenía muchísima impotencia, me miré con mi otra compañera, Soledad, que fue en ese momento conmigo en el encuentro, este es el encuentro de Salta, 2014. Y yo agarré y le dije, mirá, estuviste un día y medio metiéndote en las camas de las trabajadoras sexuales, y aparte ahora querés decir, no así, tan abiertamente, que se nos tiene que dar la gana de ser putas, travestis y lesbianas, pero vos a las putas le estás negando que nosotras verdaderamente seamos putas, porque para nosotras las putas somos las que estamos en la esquina, cobrando, batallando con el estigma. Entonces nos dio muchísima bronca eso, y cuando volvimos a un plenario empezamos a decir de que no nos tienen que robar la palabra, que ya nos habían robado, pero demasiado, y que no podíamos permitir
que se queden con nuestra identidad y asociarla con una cuestión de libertad sexual re pacata, re moral y súper hipócrita. Y se armó tanto debate que creo que la palabra puta atraviesa también como la edad, ¿no? La cuestión generacional. Las compañeras que comenzaron a trabajar en los años 90 no querían reapropiarse, ¿no? Y decían, bueno, pero las banderas, estamos bajando las banderas. Me acuerdo que una compañera nos decía eso, ¿no? Por esta bandera, que había una bandera que decía, no somos putas, no somos prostitutas, somos trabajadoras sexuales, y después las compañeras más jóvenes comenzaron también como a debatir esta cosa de qué pasa, por qué nos jode tanto la palabra puta. Y ahí comenzamos a compartir un montón de historias de nosotras, que las veces que nos dijeron puta, primero fue en nuestras propias casas. Creo que la gran mayoría teníamos esa paradoja de que al comenzar a contar historias era, bueno, la primera que me dijo puta fue mi mamá. No te vistas así porque los vecinos del barrio vas a pensar que sos una puta. Había otra que le habían dicho que era puta porque tenía ya 22 años y tenía como 4 chicos, 4 hijos, y había tenido 2 maridos, y era ya la puta del barrio. La otra que tenía 30 años y no tenía hijos, también era la puta del barrio, porque había abandonado este deseo, ¿no?, de maternar. Había otra compañera que le habían dicho su familia, sos una puta de mierda porque volvía tarde a su casa o andaba a la noche, que parece ser que la noche es un lugar que todavía no está como en parte de nuestros privilegios, andar a la noche, porque el espacio público es siempre un espacio en disputa. Y ahí empezamos a decir, bueno, así como nosotras, que somos putas, nos sentimos reavergonzadas, re culpables, hasta nos da mucha bronca en las situaciones que nos han dicho puta, imagínense las que no son putas, ¿no? ¿Cómo les cabe el estigma? Y que nosotras eso lo teníamos que cambiar. Y había una compañera que dijo, a mí me encantaría que cuando a las pibas o a las jóvenes le digan puta, puedan darse vuelta y que le digan sí, a mucha honra y con mucho orgullo, ¿no? Orgullo de que me compares con la puta que está en la esquina trabajando sin obra social, sin jubilación, organizándose para frenar la violencia institucional. Eso nos llevó como 2 años, definir y discutir si nos teníamos que reapropiar o no del insulto y que la palabra puta iba a ser, ¿no? Y que la puta iba a ser parte también de nuestra identidad política. Por ejemplo, yo siempre estuve, por supuesto, yo siempre estuve a favor de que sí porque me fui de ese encuentro con muchísima bronca. Era esto, no permito que tengas puesta la palabra puta pintada en tu cuerpo cuando vos estás en contra de los derechos de las putas. No voy a permitir que me robes encima también parte de mi identidad. Y fue un poco dar esa batalla cultural, entender que la palabra puta sigue siendo parte de un insulto, porque bueno, porque nuestro trabajo está estigmatizado, criminalizado, clandestinizado, porque la puta no es considerada como sujeta política, siempre se le cuestiona, siempre se la juzga, siempre se pone en consideración la voluntariedad, si eligió o no eligió. Así que eso nos llevó a tomar la decisión a nivel colectivo de que la puta era una palabra que nos pertenecía, y creo que un poco para cerrar esa discusión que nos llevó casi 2 años hacia el interior de la organización, y un alivio en decir, sí, ahora sí me siento puta, prostituta también, y a reapropiarme de todas, giro, había un montón de palabras que empezamos ahí a hablar con las compañeras, giro, gato, puta, prostituta, ramera, meretriz, un montón de palabras, patinadora, había dicho una compañera, como todas palabras que están asociadas con nuestro trabajo, que se habla de manera despectiva, reapropiarnos de esta injuria, y también dar una batalla del lenguaje, entendiendo que todo lenguaje es político. Como bien vos dijiste, Emi, nosotras un poco también aprendimos, ¿no? Y siempre en la discusión aparecía, bueno, las compañeras tortas se reapropiaron de su propio estigma, los putos exactamente lo mismo, las compañeras trabas, ¿por qué no nosotras, no? ¿Por qué no
reapropiarnos y entender que las batallas culturales también se dan no solamente exigiendo políticas públicas, sino batallando el sentido de las palabras, ¿no? Y el sentido de ciertos lenguajes. Súper, súper fuerte todo lo que contaste. Nada, empezar a pensar a las putas, a las trabajadoras sexuales como compañeras que están expuestas a todo, incluso dentro de espacios como los encuentros plurinacionales de mujeres, tortas, trans, travestis, no binarias, están expuestas en un montón de espacios todo el tiempo, en su trabajo, en su militancia. Yo pensaba esto que decías recién bueno, pensar la palabra puta desde un sentido también súper moralista. Podés ser puta porque podés salir con muchos, pero no vayas a cobrar porque eso está mal. Y esto también que decías recién del lenguaje, que claramente es machista y patriarcal, porque como todos sabemos, ya lo hablamos miles de veces, al chabón que coge con un montón nunca le van a decir nada, es un campeón, pero le pido a ser una puta. Yo pensaba todas estas cosas, y algo que hemos discutido mucho como Juventudes Socialistas de la provincia de Córdoba, es entender que hoy las trabajadoras sexuales existen. Y como compañeros anticapitalistas, antipatriarcales, socialistas, sabemos que están oprimidas como todas las mujeres trabajadoras. Entonces, pensar, bueno, hoy existen, ¿qué hacemos? ¿Las va a invisibilizar? ¿Va a dejar que las caiga palo la yuta, que las violen, que las maltraten? ¿O vamos a ver que tengan los derechos? En este sentido, nada, dando este debate, siempre pensamos que después podemos discutir en un mundo idealista donde todos seamos libres de elegir de qué trabajamos y qué hacemos realmente con nuestras vidas, cuando todos tengamos la misma cantidad de oportunidades, una igualdad de oportunidades, podemos debatir si está bien o si no, sacando esa idea moralista, si es realmente machista o no vender nuestros cuerpos, pero hoy la realidad no es esa, hoy la realidad es que el sistema capitalista nos explota y es machista y patriarcal. Y a nosotros nos pareció súper interesante y súper necesario escuchar ustedes que como trabajadores sexuales no se meten en esto de hablar y pensar en esta ideología regulacionismo versus abolicionismo versus provisionismo. Bueno, queríamos escuchar que nos cuentes un poco cuál es su propuesta, cómo abordan esta temática, cuál es su propuesta para pensar en el trabajo sexual en Argentina. Sí, la verdad que la discusión de qué modelo de legislación a nivel internacional queremos que se adopte en nuestro país y que abrazamos y que estamos de acuerdo, también nos llevó mucho tiempo. Es un proceso colectivo y con debates, con plenarios y parte también, ¿no?, de las modificaciones y las transformaciones que todas las organizaciones tienen. Yo conté, AMAR nació y fue fundada por mujeres cis, compañeras travesti trans del espacio público. A nosotros nos llevó una gran discusión en el 2012 incluir o no a otras compañeras que trabajen en otros espacios que no sea la calle. Y ni hablar después de incluir también a otras identidades de género que no sean las mujeres cis o las compañeras travesti trans, sino poder ampliar la mirada del sindicato y también discutir qué modelo sindical queremos hacer. Queremos tener solo una representatividad del espacio público y del departamento privado, o queremos ser un sindicato que aglutine y nuclee a todas las personas que ejerzan el trabajo sexual, independientemente de la forma en la que lo realice, el espacio, cómo se organice y con qué identidad se autopercibe. Eso nos llevó muchísimo tiempo discutirlo. Y lo mismo pasó con los modelos. O sea, AMAR hasta el 2011, la incidencia política que desplegó a nivel nacional es derogar los códigos contravencionales, porque la población a la que llegábamos era a la trabajadora sexual callejera. Y lo que le pasa a la trabajadora sexual callejera es que la policía nos detiene de manera arbitraria, nos hostiga, nos coimea y despliega un montón de abusos amparándose en la vigencia de los códigos contravencionales y artículos de falta que están lamentablemente vigentes en 17 provincias. Entonces también pensar
una legislación, o sea, un paraguas legal que abarque a todas las formas en las que se ejerce el trabajo sexual, y la verdad que fue una discusión, y sigue siendo una discusión latente dentro del sindicato. Me acuerdo que la primera vez que empezamos a hablar de esto era, bueno, salgamos a ver qué sucede en los demás países. Y sí, había un abogado en la organización que dijo, bueno, yo viví un par de meses en Holanda y les puedo contar cómo se regula el trabajo sexual en Holanda. Y para nosotras era como, ¿no? Como algo tan alejado, esta cosa de las vitrinas, y yo no me puedo imaginar, ¿no? Plaza Miserere, por ejemplo, barrio de 11 vitrinas, porque las sociedades son distintas, porque las culturas son distintas, porque las formas en las que ejercemos el trabajo sexual también son distintas, porque el estigma llega de manera distinta. Entonces, directamente cuando nos dijo, bueno, es a través de las vitrinas, tienen que pagar tanto, pero a la vez también tienen derechos como obra social y jubilación, lo único que nos interesó de ese proyecto y de ese modelo de legislación llevado a cabo en Holanda es la obra social y la jubilación. Era bueno, sí, eso está bueno, pero lo otro no. O sea, sí queremos obra social, sí queremos poder jubilarnos, poder dar cuenta de todos los años que ejercimos y seguimos ejerciendo el trabajo sexual, que cuenten como antigüedad, que las compañeras puedan jubilarse, sobre todo aquellas compañeras que ya pasaron el piso de la edad jubilatoria, que tienen más de 60 años y que siguen ejerciendo el trabajo sexual en condiciones muchísimo más precarias y más vulnerables que el resto. Así que la primera vez que empezamos a desarrollar y a elaborar un proyecto de ley fue porque se nos impuso una agenda y una política estatal que es la lucha contra la trata de personas. Y ahí la verdad que nosotras nos comenzamos a preocupar cuando se prohibió el rubro 59, cuando se comenzaron a prohibir el funcionamiento de cabaret, whiskerías, casa de cita, boliches, club nocturnos, y esas compañeras comenzaron a llegar al sindicato a decirnos, bueno, me cerraron mi lugar de trabajo, ahora ¿cómo trabajo? ¿No? ¿Y dónde trabajo? Así que comenzamos a ver estas políticas con mucha preocupación, y la primera ley que presentamos en el Senado, que fue en el año 2013, fue una ley pensada para distinguir la trata de personas con fines de explotación sexual del ejercicio y de actividad lícita del trabajo sexual autónomo. Fue eso, fue intentar ponerle un freno al avance de esas políticas punitivas y prohibicionistas y poder decir, bueno, también está bueno que en estas políticas que despliegan hagan la distinción entre lo que es trata de personas, entre lo que es el ejercicio del trabajo sexual, entre lo que es consentimiento y voluntariedad, y nos apresuramos a presentar un proyecto que hoy al leerlos y un poco nos avergüenza lo que presentamos, pero también eso fue las estrategias que estuvieron a nuestro alcance. Y esa fue la estrategia política que pensamos en ese momento. Por supuesto que los años pasan y una va más madurando, el colectivo, el movimiento, también va ampliando sus reivindicaciones, su horizonte, la discusión se transforma más bien en una discusión política, y ahí ya con muchas más herramientas comenzamos a investigar más de lo que sucede a nivel internacional. Y aunque son muy poquitos los países que tienen una legislación de regulación o reglamentación, lo cierto es que nosotras no queremos ninguna ley, ningún modelo que se haya desplegado a nivel internacional o que hayan adoptado ningún gobierno en ningún estado. Queremos un modelo propio, porque lo que sucede en Argentina es que el trabajo sexual no está reconocido como tal, no es contemplado como un delito, pero todos los espacios, las formas de organización en las que podemos desarrollarlo y las formas de difusión están criminalizadas por distintas legislaciones municipales, provinciales y nacionales. Entonces, el modelo que nosotras pensamos, teniendo en cuenta este contexto punitivo de nuestra actividad laboral, es un modelo de despenalización. Es un modelo pensado por nosotras y queremos ser nosotras las que estemos sentadas con los tomadores de decisiones para diseñar cuáles son y deberían ser las políticas públicas que necesita el movimiento de trabajadoras sexuales, porque durante
la gestión esta donde se desplegaron estas ordenanzas municipales de provisión de cabaret, hubo políticas públicas, pero hubo políticas públicas que infantilizaban totalmente la vida de las putas. Me acuerdo que, por ejemplo, en Rosario una vez fuimos y había una ordenanza municipal, ¿no? Que se prohibió todos los cabarets y labuquerías, y muchas de las compañeras que trabajaban en esos ambientes y en esos espacios, les preguntaban a las funcionarias, le preguntaban a las funcionarias, le preguntaban, bueno, me cerraste mi lugar de trabajo, y ellas le contaban, bueno, pero también pensamos políticas públicas, pensamos darle un recurso económico para que puedan hacer otro tipo de trabajo que dignifiquen su actividad laboral, hay cursos de peluquería, hay cursos para ponerte una cooperativa con otras compañeras para que puedan vender y hacer billutería, hacer carteras, toallones, o sea, todo ese tipo de políticas tan patriarcales, tan morales, claramente desconocen las formas y las estrategias de vida que tenemos las mujeres lesbianas, travestis y trans, que venimos de los sectores populares. O sea, por un lado me estás diciendo que mi trabajo es patriarcal, pero por otro lado me querés dar una máquina de coser. O sea, tan patriarcal que eso, no lo creo. O sea, me parece que tiene que haber otro tipo de políticas públicas que tienen que ver, no sé, con créditos para que cada una pueda acceder a la vivienda digna, que tiene que ver con compañeras que no terminaron el primario y la secundaria, que puedan tener esa herramienta para terminar sus estudios. Una política para las compañeras que tienen más de 60 años y que no se pueden jubilar de nada. Otra política ahora, la emergencia habitacional, la obra social, ver la forma, la manera, no sé, a través de una mutual, o sensibilizar a los centros de salud y los hospitales para que atiendan sin estigma y sin discriminación a las poblaciones de trabajadoras sexuales, o pensar algunos modelos que se llevaron a cabo que sí incluyeron a voces de las putas, por ejemplo, en centros de salud que funcionan de manera nocturna, justamente ajustándose un poco a los horarios que manejamos las trabajadoras y los trabajadores de la informalidad, ¿no? Porque también la estructura estatal está pensado en el trabajo formal, ¿no? Cumplir horario, bueno, como soldaditos y soldaditas todas en el sistema capitalista. 9 de la mañana entramos, pasamos la tarjeta y a las 5 salimos. Bueno, las putas no, algunas a las 9 están volviendo recién a sus casas. Otras recién estamos saliendo y no pasamos la tarjeta a ningún lado. O sea, algunas veces decidimos ese horario, otras veces decidimos otro, porque eso es un poco la ventaja que te da la informalidad del trabajo y la autonomía, de no tener que responderle a una patronal. Y todo eso lo desconoce el Estado. Entonces, por más que quieran tener las buenas intenciones, todo tipo de política que no incluya al protagonista o al sujeto político en la cual va destinado, va a ser una política que va a ser muy bonita en papel, pero que después en el territorio va a quedar encajonada y no le va a transformar la vida a nadie, más que hacer sentirse con la buena conciencia que la funcionaria y el funcionario quiso ayudar, pero que la otra desechó su política justamente porque seguramente no es lo que verdaderamente necesita ese otro sujeto político organizado. Y eso es un poco lo que pasó con estas políticas antitrata, ¿no? Te cierran el cabaret, pero después te decían, bueno, hay dinero para que se armen una cooperativa, o las ayudas económicas ni siquiera llegaban a cubrir el valor de la canasta básica. Y y hablamos de sectores de trabajadoras sexuales, que el 86% son mamás jefas de hogar que tienen a cargo de 1 a 7 hijos. Entonces me parece que toda esa realidad al Estado la desconoce y lo que le llega del trabajo sexual son discursos victimizantes, son discursos de trabajo digno, ninguna elige, ¿no? Dan por hecho que ninguna quiere. Y de hecho hubo reuniones con funcionarias en las que las compañeras empezaron a decirle, porque hablaban con tan compasión, que nosotras parecíamos unas estúpidas, que no podíamos hablar por nosotras mismas, como totalmente subordinándonos y queriendo generar una incapacidad en la toma de decisiones nuestras. Y eso nos dio muchísima bronca, que las funcionarias y los funcionarios nos hablen con compasión. No, yo te vengo a discutir de par a par. Vayamos a discutir política, sé cuáles son mis derechos, no me hables con cara de, no sé, de lástima, porque no te vengo a buscar tu lástima.
Y un poco eso fue lo que fuimos discutiendo, ¿no? De no queremos ningún modelo y tomarnos el tiempo de tener esos espacios de discusión política que nos hacen crecer como organización, como dirigentes, como compañeras, como militantes sociales, de que la política no te corra, sino que nosotras podamos imponer nuestra propia agenda, aunque eso nos pueda costar llevar un par de años más la discusión al terreno de la política, pero entender que antes de eso tenemos que matar un montón de prejuicios, llenar de contenido político un montón de desconocimiento que tienen los tomadores y las tomadoras de decisiones, y creo que eso es un poco lo que vino haciendo el sindicato hasta este momento, hasta que ya estamos diciendo ya está, ya estamos convencidas de que el camino es por acá, despenalización del trabajo sexual y reconocimiento de derechos. Yo pensaba, mientras te escuchaba, dos cosas. Primero, la lógica de que algunos trabajos dignifican y algunos no dignifican. Ningún trabajo dignifica. Dignifica acceder a la educación, dignifica tener derechos, dignifica tener una igualdad de oportunidades. Y por otra pensaba siempre esta lógica patriarcal de yo voy a decidir sobre vos. Yo, por ejemplo, blanca, hegemónica, clase mediera, te voy a explicar a vos lo que es el trabajo sexual. Lo pienso que nos pasa en todo, digo, en el aborto, bueno, las leyes de aborto las tenemos que hacer las personas que tenemos capacidad de gestar, las leyes de las trabajadoras sexuales las tienen que hacer los trabajadores sexuales. Eso me parece que es algo tan básico por lo que seguimos luchando muchísimo, un montón de colectivos de mujeres, de disidencias de género, diversidad sexual, un montón de colectivos oprimidos queremos dejar de ser, estar en ese lugar infantilizado, como bien decías vos. Bueno, creo que son un montón de cosas que nos dejaste a todos pensando muchísimo. Teníamos ganas de abrir un poco el debate ahora, agradecerte porque la verdad que es súper interesante escucharte. Nada, le paso la palabra a Lu que les cuente un poco cómo pensamos esta parte más de conversatorio. Bueno, buenas compas, ¿cómo andan? Primero, antes que nada, realmente hermoso escucharte, Georgina, cómo planteas con tanta claridad todas las ideas, todas las convicciones y todos los sentimientos también que tienen el colectivo de las putas. Bueno, ahora en esta segunda parte que pensamos hacer es abrir la lista para que se puedan anotar y así ir tomando la palabra y hacer intervenciones pequeñas de no más de 2 minutos. Bueno, ya hay varias anotadas en el chat. Rofa, ¿quieres empezar? Buenas, buenas Georgie, buenas Emi, Vía Vale también, un gusto. No, nada, yo quería por ahí, soy Rofa de Mendoza, me presento, soy miembro de la colectiva LGBTIQA+ federal. Bueno, este ha sido, hace unos meses asesinaron a una compañera trabajadora sexual en la ciudad de Mendoza, Melody Barrera, y bueno, y es también un poco entender esta lógica, ¿no? que decíamos de cómo el trabajo informal recabe siempre y ataca a las personas más vulnerables, las que están en las calles, las que ponen el cuerpo, y las que realmente esa economía también, si se formalizaría, digamos, podría aportar también a una economía registral, digamos, que esté dentro de la economía del país. Eso por un lado. La otra es, bueno, recuerdan muy bien que Melody fue asesinada y fue asesinada por un policía. Eso tiene que ver también con la persecución que tiene el sistema hacia las compañeras y como decía Georgie, 17 son las provincias que penalizan todavía el trabajo sexual. Y realmente digo, ¿cómo podemos avanzar como partido y proponer una ley superadora, acompañar a las compañeras y sobre todo salirnos de esa brecha que divide, esa grieta, abolicionismo, regulacionismo, y generar propuestas superadoras que contemplen a las compañeras, más allá de la moral, digamos, de cada persona. Estamos hablando de vidas que se van perdiendo a medida que no se hace nada en la política.
Y tiene mucho que ver también el trasfondo turbio que hay detrás de estas cuestiones. Digo, Melody murió también y hay mucha gente responsable detrás, gente con poder que tiene responsabilidad y que hace trabajar a las compañeras también y que tienen y que reciben colaboración, o sea, se reciben una parte de su trabajo y eso, digo, en ningún momento se registra, eso es un negocio que está, digamos, detrás y que no, y que, digamos, y que recae siempre en las mismas personas, porque son las mismas personas que acumulan riqueza las que están, digamos, ejerciendo ese trabajo detrás de las compañeras, que las compañeras siempre son las que ponen el cuerpo y las que siempre terminan en las noticias de policiales. Así que bueno, nada, eso quería decir y recordar a la compañera Melody Barrera. Un abrazo y un gusto siempre escuchar a Georgina. Bueno, Vale, ¿querés? Hola, compas, ¿cómo están? Bueno, Georgina, ¿qué decirte? Te amo. La verdad es que, nada, me pone muy contenta que haya salido la iniciativa Emi y de los compas de Córdoba de poder hacer esta charla súper necesaria para escuchar realmente la realidad de las trabajadoras sexuales. Me parece que es algo que nos debíamos hace un montón, más allá de que un montón de compañeros del partido hemos participado, particularmente Georgina, la primera vez que te escuché fue en Rosario en el encuentro, que salí prácticamente llorando y emocionada, porque aparte, bueno, era mi primer encuentro, y la verdad es que desde ahí creo que se me abrió un montón de la cabeza en un montón de cuestiones. No sé si es una pregunta, sino es como una reflexión que quiero hacer, ¿no? De pensar y decir, bueno, somos un partido que acompaña los derechos de los trabajadores. ¿Por qué vamos a dejar de acompañar a compañeras que se están reconociendo como trabajadoras, que están pidiendo por sus derechos? ¿Y por qué vamos a ignorar ese pedido? ¿Por qué vamos a pensar que nosotros sabemos más que las mismas compañeras que están hablando y viven esa realidad? De decir como por ahí lo que hablabas recién cuando cerraron las whiskerías y les decían, bueno, no, tienen esta oportunidad de coser, de tener este emprendimiento. Primero, o sea, ¿por qué no le preguntaron a ustedes qué es lo que querían en principal antes de tomar alguna medida, ¿no? ¿Y por qué pensaban que eso iba a ser mejor? ¿Cómo se manejaba su economía con respecto a su trabajo? Porque la verdad que fue, nada, de pura ignorancia de la realidad. ¿Y por qué nosotros vamos a pensar que podemos entender mejor las cosas que las propias compañeras que lo están contando todo el tiempo, que lo están visibilizando, que nosotros vemos sinceramente, bueno, todo lo que pasa, la violencia institucional por parte de la policía, las realidades que están pasando últimamente, el Estado que está tirando unos mensajes de seguridad totalmente espantosos, que de seguridad no tiene nada, la verdad que eso, total repudio, y que involucran también a las compañeras trans. Me parece que, que en vez de, porque cada vez que participé en una actividad de Georgina, un poco el debate fue no si abolicionismo, si descriminalización del trabajo sexual, fue, bueno, no, derechos laborales para las personas que quieran ejercer el trabajo sexual, y otras alternativas para las personas que quieran dejar de serlo. Pero ¿cómo lo vamos a saber si ni siquiera tenemos un registro? Si ni siquiera podemos hablar con esas personas, si ni siquiera le preguntamos qué queremos, y quieren tener, y le damos otra oportunidad de algo que los precariza totalmente, porque los precariza. O sea, no es que le estamos dando una realidad que dice, bueno, te damos este trabajo para que vos puedas emprender algo, que el día de mañana puedas mantenerte con esto. Y también, un poco, el debate, ¿no? Haciendo una reflexión de todos los debates, obvio, del partido y entre organizaciones políticas, porque obviamente esto también se da cuando queremos hacer una marcha y cuando queremos discutir el documento de la marcha. La verdad que nosotros particularmente, yo soy de San Nicolás de los Arroyos,
siempre quisimos poner a las putas en el documento y nunca nos dejaron. O sea, hubo un sector que nunca nos dejó, hasta que decidimos no hacer un documento en conjunto, porque creíamos que era algo prioritario, no el debate, bueno, pero es algo que tenemos que debatir, bueno, pero es algo, sí, pero mientras tanto las compañeras las siguen violentando, mientras tanto las compañeras siguen teniendo hambre, mientras tanto las compañeras siguen sin tener derechos, y mientras tanto nosotros lo debatimos en un lugar que quizá tenemos trabajo en blanco, que quizá estamos aportando y el día de mañana sí vamos a tener una jubilación, sí tenemos obra social, sí tenemos un montón de privilegios, y me parece que era bueno un poco replantearnos esta cosa. eh, Nada, gracias por poder participar de este espacio, Georgina, la verdad que no quiero que me denuncies por acoso, es la segunda charla que participo que haces esta semana. La primera fue de la colectiva de Rosario de abogadas transfeministas, que estuvo muy buena también, la verdad que quedamos con la cabeza volando, así que era muy necesaria también esta charla. Pero bueno, nada, un poco decirte que a disposición para lo que se necesite, para el apoyo, obviamente, y un poco la reflexión a nosotros mismos de decir, bueno, quizá tenemos que escuchar un poco la realidad de las compañeras y dejar de creer que nosotros, por más de que militemos y todo, por ahí nos falta ver esas realidades que por ahí no pudimos ver, no pudimos encarar, y lo importante es escuchar a esas personas que la están viviendo, que la están pasando, y en base a eso poder acompañar y poder decidir en base a lo que esas personas quieren realmente. Así que bueno, era un poco esa reflexión y muchas gracias. Bueno, ahora voy a leer unas preguntas que hay en el chat. Después hay dos personas más que pidieron la palabra. Pero vamos a leer primero las preguntas para Georgina. Una es, ¿cómo se están sosteniendo en pandemia? ¿Pueden trabajar? De las Alicia Formación. La verdad que los primeros meses de cuarentena, creo que casi en su totalidad, compañeras y compañeros pertenecientes a nuestro colectivo, hizo la cuarentena justamente por una cuestión eh, también de no exposición, y frente a nada, a la crisis sanitaria, también nuestras compañeras que tienen familias, o que viven también en hoteles o en departamentos, eh, cumplieron a rajatabla el decreto presidencial, y también las condiciones que comenzaron a establecer los espacios en los que vivían y en los que viven. Por ejemplo, hay muchas compañeras de los hoteles de familia que una de las restricciones que comenzaron a tener es no poder recibir visita, que la puerta se abría del hotel de entrada a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche se cerraba. Lo mismo las compañeras que viven en departamentos o en casas, ¿no? Como esta cosa súper punitiva que a los 2 meses comenzó a funcionar un poco así, ¿no? Como que entre vecinos y vecinas se denunciaban quién había roto la cuarentena. Entonces las compañeras, un poco escapándose de esa lógica punitiva, decidieron resguardarse en sus domicilios, y la organización salió a responder la emergencia alimentaria. O sea, comenzamos a armar bolsones de mercadería para llevarle a nuestras compañeras, no sé, acá en Capital Federal o en el conurbano, por ejemplo, nosotras los 2 primeros meses íbamos a las casas de las compañeras y le tocábamos el timbre y les dejábamos el bolsón de mercadería en la puerta, como para asegurar que mínimamente cuente con algunos alimentos. Después comenzamos a desbordarnos, porque en un solo barrio, para poner un ejemplo, ¿no? Asistíamos a 50 compañeras los 2 primeros meses de la pandemia. El tercero ya había un piso de demanda que superaba las 500.
Entonces comenzamos a desbordarnos y ahí sí comenzamos a intentar articular con el Estado, con los municipios, intentar a ver a dónde podíamos derivar a esas compañeras, si el municipio se podía hacer cargo de la entrega de alimentos, o si la compañera podía acudir a alguna entidad estatal en búsqueda de los alimentos. También empezaron a aparecer otros problemas, los desalojos, por ejemplo, las amenazas de los dueños y las dueñas de los inmuebles donde alquilamos la gran mayoría, al no poder pagar el costo de los alquileres, comenzaron como las amenazas de desalojo, el hostigamiento por parte de estas personas hacia nuestras compañeras y compañeros. Eso también llevó a que reforcemos nuestras guardias con los abogados y con las abogadas. Impedir desalojos comenzó a ser parte, ¿no?, de una actividad recurrente, salir corriendo y presentarnos en tal hotel y hacer frente a que se cumpla el decreto presidencial, a fotocopiar el decreto presidencial y repartírselo a casi todas nuestras compañeras para que lo tengan, para que se amparen en esa herramienta, para que sepan cuáles son sus derechos. Y, y en los últimos, creo que en los últimos 2 meses ya muchas compañeras manifestaron no poder aguantar más, no poder aguantar más porque están recontra endeudadas y que agradecían muchísimo todo el esfuerzo que había hecho la organización, pero que ya no podían sostener sus economías. Y muchas se comenzaron a arriesgar a salir a trabajar en lugares más ocultos, justamente escapándose de la acción punitiva por parte de la policía. Otras compañeras buscando otros mecanismos y otras redes de ocultamiento. Algunas habían probado, por ejemplo, comenzar a trabajar a través de las plataformas digitales, a través de videollamadas por WhatsApp, a través de vender pack de fotos, o sea, se habían como rearmado y hubo una reconfiguración total del trabajo sexual. Pero lo cierto es que hace 2 meses nosotras notamos que de hecho nos pasa hasta nosotras mismas. Hay muchísimas compañeras y compañeros que volvieron a trabajar y hay muchísimos problemas en torno al accionar por parte de la policía, ¿no? La respuesta del Estado termina siendo la represión policial, las compañeras terminan con una aplicación del artículo 205 de la violación de la cuarentena, compañeras que quedan detenidas entre 12, 18 y 24 horas por averiguación antecedente y tienen que pasar toda una cuestión de un mecanismo de la fuerza de seguridad que es averiguar el antecedente, que la revise un médico legista y que le verifiquen el domicilio, y eso a veces tarda muchísimo, y la compañera es un poco, no hay como castigada por haber incumplido la cuarentena, y de hecho incumplió la cuarentena no porque le haya gustado salir a la calle, sino justamente agobiada por las deudas, agobiada por la deuda económica que tiene en el lugar donde vive, no saber si la persona que la alquila la va a seguir sosteniendo y la va a seguir aguantando, pasan los meses, esta preocupación, bueno, el día que se levante la cuarentena me van a pedir que pague todo junto lo que debo, y las deudas en algunos casos superan los 60.000 pesos, los 80.000 pesos, porque los alquileres para nosotras siempre suelen ser más caros por el estigma, por no contar con un recibo de sueldo, por la ausencia del Estado, porque ya hay un déficit con la emergencia habitacional y el Estado no ha desplegado políticas públicas en torno a eso. Así que lo cierto es que los hoteles transitorios están hasta el momento cerrados en casi todos los municipios y las provincias. Acá en Capital Federal nos han dicho el sindicato de empleados de albergues transitorios que es posible que la semana próxima se aplique un protocolo y vuelvan a abrir, y eso para muchas de nuestras compañeras es un alivio, porque la verdad que se estaban arriesgando a acudir a ofrecerle el servicio en los domicilios particulares de los clientes. Muchas veces nos llamaban porque los clientes no le querían pagar la tarifa que habían acordado, o cuando bajaban del departamento, en la puerta del edificio un vecino o una vecina había llamado a la comisaría y se encontraban con un patrullero y se iban a su casa con un papel de violación de cuarentena. O muchas de estos buscaban lugares ocultos, o sea, dejaban de trabajar en las zonas que estaban acostumbradas y se trasladaban a lugares más ocultos, expuestas a mayores situaciones de violencia.
Bueno, Raúl quería hacer una pregunta. Voy a tratar de ser breve. Aquí en Córdoba, en el año 2011-2012, hubo una cruzada moralista por parte del gobierno provincial en contra de todo lo que era el trabajo sexual, bajo la excusa de la trata de personas. Se hablaba de proxenetismo. Nosotros en esa época el Partido Socialista llegó legislador y acompañó toda la lucha junto con Amar Córdoba. Uno presume que los estados también son fiel reflejo de la sociedad, ¿no? La sociedad lo que vota, y me parece que lo que perseguía el gobierno provincial era ganar votos o una mejor presencia con respecto a esta mirada moralista en muchos aspectos, ¿no? Pero me preguntaba, uno siente que hay una diferencia entre las provincias o ciudades en cuanto a la mediación de la iglesia. Y por ahí vemos que sociedades como Córdoba son muy conservadoras, Buenos Aires nos parece que es un poco más abierta, y las ciudades del norte argentino son mucho más conservadoras. Entonces me parece que es distinta las vivencias, la vida de las trabajadoras sexuales en un lugar como el norte, Salta, por ejemplo, como en Buenos Aires o Rosario. Y aparte de lo que comentaste, lo que pasó en Rosario, con respecto a esto de reemplazar por otro trabajo con una mirada muy patriarcal. Esa era mi pregunta, ¿cómo es la situación en los distintos lugares de la Argentina y de acuerdo al Estado, ¿no? Nos supone que en Buenos Aires es un poco distinto. Sí, si me podías repetir tu pregunta porque te escucho muy bajito. Te escuché todo, pero tu pregunta, el momento de la pregunta. No, ¿cuál es la situación de los trabajadores sexuales de acuerdo al lugar donde están, ¿no? ¿Cómo es en Buenos Aires, cómo en Rosario, cómo en Córdoba y cómo es en el norte, en Salta? Sí. Porque también la sociedad tiene una mirada distinta en cuanto a esto, de acuerdo a si está muy mediada por la iglesia, por una cuestión moral, cristiana. Bueno, en torno a eso, nosotras, por ejemplo, lo que vemos, y pongo nuevamente como ejemplo, no quiero pecar de un porteñocentrismo, pero sí pongo un poco como ejemplo que en los barrios de trabajo sexual, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vemos muchas compañeras que vienen, ¿no? De provincia del norte y que hay en torno al trabajo sexual una migración interna en nuestro país. Por ejemplo, en el barrio de Constitución hay muchas compañeras que son de Salta, de Jujuy o de Tucumán, y que de hecho vienen y nos cuentan que en esas provincias es muy difícil ser trabajadora sexual, no solamente por la violencia de la policía, sino por el estigma social. Y que por eso abandonan sus ciudades, sus provincias, escapándose de la persecución policial y también escapándose del estigma. Lo mismo, hace muy poquito se comunicaron con nosotras, por ejemplo, compañeras de Calchaquí, de Santa Fe. Y una de las cosas que nos decían era como, ser puta en Calchaquí es re difícil, como te la regalo ser puta visible. Porque es un pueblo tan pequeño donde todos nos conocemos y donde el estigma no solamente llega hacia la compañera que ejerce el trabajo sexual, sino que se estigmatiza toda la familia, los hijos de puta, tu hermana es una puta, es una prostituta. Entonces, también las formas en las que ellas nos dijeron, es re difícil acá reconocerte como trabajadora sexual, hacerte visible, es algo que no se habla, se sabe, pero no se habla.
que no se trabaja, por ejemplo, de día, ¿no? Porque se escapan un poco esto, no solo del espacio público, sino también como de la visibilidad, entonces deciden trabajar de noche, justamente esto, escapándose de que el estigma no les pese tanto o que les duela un poquito menos. Y pasa en este ejemplo que yo ponía de cuando fuimos a dar una charla en la provincia de Formosa, que era tan expectante, bueno, ¿qué van a decir las putas, ¿no? Las prostitutas? ¿Qué van a hablar? ¿De qué van a hablar? ¿De qué pueden hablar? Era un poco eso, con lo que fue el público. Eh, y que la compañera también, la compañera referente de AMAR, cuando se presentó ahí, una compañera trabajadora sexual, mujer cis, del trabajadora sexual del espacio público, dijo, mucha de la gente que está acá es la gente con la que yo me cruzo cuando llevo a mi hijo o a mi hija al colegio, me cruzo cuando estoy comprando en el supermercado, me cruzo cuando estoy jugando un número en la quinela, me lo cruzo en la carnicería y espero que ahora cuando me los cruce no me den vuelta la cara, que respeten mi decisión, que valoren que teniendo una familia tan numerosa, porque la compañera tenía 7 hijos y siendo mamá soltera, se pongan un poco en mi lugar y en vez de discriminarme o rechazarme, acepten que esto es algo que vive, que ustedes por ahí no pasan, no quieren pasar por la zona de trabajo sexual, pero que somos muchas y que encima somos muchas más de las que ustedes creen. Así que creo que yo entiendo perfectamente que acá las formas de organización que tenemos en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, en ciudades como, bueno, Córdoba Capital, Rosario ni hablar, es re distinta a lo que sucede en otras provincias, no sé, las compañeras de San Juan también, ahí está Mónica, Wanda, compañeras que nos cuentan que las situaciones de discriminaciones que nosotras decimos, es impensado que sigan sucediendo cosas como que las compañeras cuando van a trabajar, un vecino salga y agarre una manguera y en pleno invierno las corra con agua helada. Eso, si sucede acá, nada, rápidamente iba a intervenir el INADI y algún organismo del Estado, pero allá está como tan naturalizado y todavía hay no como tanto por transformar. Y ahí ves, ¿no? Todo el daño que hizo y sigue haciendo la Iglesia Católica Apostólica Romana y las religiones. No respetar lo que la otra persona decide para con su vida, imponer una sola lógica, imponer la moral. De hecho, los códigos contravencionales un poco reflejan eso. Hay un compañero de Mendoza, habló un poco de los códigos que están vigentes en Mendoza. Hay provincias en las que hay códigos con figuras que deberían ya declararse inconstitucionales, porque cuando lo lees, te da vergüenza como leer que en esta provincia esté vigente esto, ¿no? Por ejemplo, en San Juan hay 3 artículos contravencionales que penalizan la prostitución peligrosa, que es aquella persona que sea encontrada ejerciendo trabajo sexual y tenga una enfermedad de transmisión sexual, ya es considerada prostitución peligrosa y le cabe más días de arresto. Está la prostitución escandalosa. Cuando vos lees qué entienden por escándalo en el espacio público, es todo aquello que ofenda la moral y las buenas costumbres. Bueno, ¿quién define qué es la moral y las buenas costumbres? ¿Las buenas costumbres de quién? ¿A qué sociedad representa eso que todavía se sigue ahí desplegando en la provincia de San Juan, como muchas otras provincias, dentro de un artículo de falta? Entonces me parece que sí, que hay que seguir transformando y que de hecho creo que la organización AMAR, que esté presente en 12 de las 24 provincias argentinas, también un poco refleja eso, ¿no? Que cómo nos cuesta organizar a las compañeras de Misiones, de Salta, de Jujuy, las compañeras del sur, que también hay otra lógica de trabajo sexual que se da en zonas petroleras, donde hay mucho trabajo sexual de rotación, que se va a hacer plaza, que muchas no viven ahí, sino que van a trabajar por 3, 6 meses y después vuelven a sus lugares de pertenencia. Bueno, todo eso lo sabemos las trabajadoras sexuales, pero
tenemos que dar como ese salto de que también lo comiencen a saber los funcionarios, las funcionarias, y esto, y no solo basta con debatir el trabajo sexual desde una mirada tan moral, sino que me parece que hay que debatirlo con una perspectiva laboral, ¿no? Bueno, esto existe y ¿qué preferimos? ¿Que siga en la clandestinidad, que siga a merced de mayor estigma, mayor persecución policial, sin tener derechos, o un trabajo sexual donde el Estado esté presente, siendo el veedor de que los derechos de quienes ejercemos esta actividad no sigan siendo tan vulnerados y pisoteados? Bueno, quedan 2 personas en la lista, las Alicias. No sé quién. Hola compañeras, me anoté por error como las Alicias, soy Mercedes Burga. Compañeres, perdón. La pregunta, Georgina, era cómo se organizan. Nosotros hemos participado en un momento en la red por el reconocimiento del trabajo sexual en Córdoba. La pregunta es cómo se organizan con el tema de la violencia y cómo que les roban el dinero en la calle. Acá, por lo menos en Córdoba, nos han contado las compañeras que pasa, o les van a vender droga para sacarle la plata, las meten como en un sistema de dependencia por un lado, y por el otro lado, tipos directamente que pasan a robarles la recaudación del día, más allá de la policía que lo ha hecho. Bueno, en Córdoba teníamos un código durísimo, que también las amenazaba con prostitución escandalosa. Yo hace muchos años, la última vez que las compañeras nos habían contado 200 pesos, era casi el trabajo del día lo que le sacaban. Y con este tipo no sé si pasa en todos lados. Yo por ahí te pregunto de una cosa que es más, que sé que pasa acá en Córdoba, con esto de los robos de recaudación, de aprietes, de meterlas en red donde les dejan droga y después les sacan todo lo recaudado porque las chicas caen, también para sostenerse todo el día, laburando en esta situación que están pasando, ¿no? Sin la protección del Estado, por supuesto, sino al contrario, con la policía persiguiéndolas. No sé si ustedes tienen también una organización que puede tener este panorama de todo el país, o vos tenés solo un panorama de Cava. No, nosotros tenemos un panorama de las 12 provincias donde las trabajadoras y los trabajadores sexuales están organizadas y están nucleadas dentro de la organización. Creo que un poco lo fui contando, ¿no? Cómo el estigma duele más y pesa más en provincias donde la iglesia y la moral hicieron y siguen haciendo mucho daño a nuestra sociedad, y conté lo que sucede en Formosa, los códigos contravencionales de Salta, las compañeras de Calchaquí, cómo padecen el estigma y cómo le va a costar a ellas, por palabra de ellas, ¿no? Ser visibles, ser una organización visible, poder sentarse con un funcionario y decirle, bueno, acá estamos las trabajadoras sexuales de Calchaquí, muchas que quieren organizarse, pero que no quieren ser la cara visible de la organización, justamente porque su familia todavía no sabe a qué se dedican y tienen miedo al rechazo y la exclusión. Y la situación de las trabajadoras y de los trabajadores sexuales en algunas ciudades es similar y en otras no. Por ejemplo, nosotras sí, con respecto a la venta de estupefacientes en el espacio público, sobre todo la venta de estupefacientes en las zonas de trabajo sexual, nosotras discutimos un montón y durante mucho tiempo cuál va a ser la mirada y cuál
es la posición política de la organización. Bueno, nosotras primero somos antipunitivistas, no creemos nunca que el derecho penal tiene que ser la única respuesta posible que encontremos. Las organizaciones sociales, feministas y sindicales, tenemos que buscar otras estrategias y otras herramientas. Y siempre fuimos todos los años pasando procesos de prueba y error, porque hay un chip instalado en nosotras y en nosotres, como ciudadanos y como ciudadanas, que todo problema que te sucede, ya sea robo, la única solución es denuncia y policía. Y no podemos buscar otra estrategia que no nos haga caer en la misma trampa de quedar entrampadas en un sistema penal que termina siendo una maquinaria de criminalizar pobres y a los sectores populares. Y un poco con la venta de estupefacientes, nosotros somos conscientes que hay muchas compañeras que hacen ambas cosas, hacen trabajo sexual y venden estupefacientes porque ya, dicho por ellas mismas, porque ya no me alcanza con lo que obtengo del trabajo sexual. Porque hay compañeras que en los hoteles de familia, una habitación por mes la pagan 22.000 pesos. Entonces, la cantidad de horarios que tienen que trabajar, que exponerse a la violencia policial, al estigma de los vecinos y de las vecinas, y poder tener un ingreso económico que intente mejorar la calidad de vida, hace que salgan a buscar otras cosas. Y ahí hay muchas compañeras que a veces compensan el trabajo sexual con la venta de estupefacientes, como también hay otras compañeras que compensan el trabajo sexual con el empleo doméstico, por ejemplo. Disculpame, pero me parece que, discúlpame porque no me expresé bien. El problema que yo conozco de acá es al contrario, que no es que les dan para vender, sino que empiezan a consumir y todo el trabajo del día se les va en estos tipos que aparte son violentos y les sacan la recaudación si no les compran. No que vendan, no me refería a eso. Ay, bueno, pero igual, bueno, cuento eso y después cuento a lo que vos te referías. Pero bueno, creo que tiene que ver, todo esto tiene que ver con una total ausencia del Estado, ¿no? Es como una encerrona de manera permanente. No encontrar una respuesta estatal. Y sucede con compañeras que tienen problemas de consumo problemático. Muchas no se van a acercar a una oficina del Estado, porque es el Estado las que la está criminalizando al llevarla presa o aplicarle los códigos contravencionales. Y intentan, con las estrategias que tienen a su alcance, nada, buscar formas de organización y herramientas. Nosotras tenemos en cada zona de trabajo, tenemos, por ejemplo, grupos de WhatsApp. Por cada zona de trabajo donde nos avisamos lo que sucede en el territorio. Si hay presencia policial, si a una compañera le robaron, también avisamos, de hecho a mí me han avisado, por ejemplo, hay una compañera que hace 3 días no viene a trabajar, no nos contesta el teléfono, a ver si le pasó algo, y después intentamos comunicarnos por las redes sociales con la compañera, y nos dice, no, che, mira, no fui a trabajar porque me robaron el celular, por eso estuve incomunicada, pero hay esas formas fueron mutando y gestándose, y hoy los grupos de WhatsApp es una de las principales herramientas que hay no solamente en el territorio, sino en las distintas modalidades de trabajo sexual. Lo mismo las compañeras y los compañeros que por ahí no tienen un contacto porque no trabajan en el espacio público y no se ven de manera permanente, como sí suceden a quienes somos trabajadoras sexuales de la calle. Por ejemplo, uno de los espacios que creció mucho en los últimos años de trabajo sexual es la modalidad de Internet. Que ahí no hay personas trabajando, compartiendo el día a día. Es un trabajo más individual, que es vos en tu casa, con tu computadora, con tu celular. ¿Qué fueron haciendo los compañeros y las compañeras? Fueron encontrándose en las páginas web, en las plataformas digitales, donde publican sus anuncios, y a partir de ahí fueron creando redes de contención, que es desde un grupo de WhatsApp que se llama Puti Cuidados, hasta un grupo secreto de Facebook que se llama Putas Feministas o Putes Feministas con X, y donde desarrollan distintas herramientas para intentar mejorar su forma de trabajo. Por ejemplo,
cuáles son las páginas en las que es mejor publicar, cuáles son las páginas que están cobrando más. Tienen una lista de clientes y de clientas no recomendados. Por ejemplo, pasan los prints de pantalla de los perfiles de Facebook con quienes se comunican con ellas para tomar, y con ellos y con ellas para tomar servicios o en búsqueda de los servicios, o clientes que por ahí a la hora del encuentro la dejan pagando y no van. Entonces las compañeras también, para que no les suceda eso mismo a otras y a otros, publican la foto del WhatsApp o el número del teléfono como una forma de alerta para el resto, para que tengan en cuenta esta experiencia que tuvo esta compañera o este compañero en particular. Lo mismo hacemos, por ejemplo, quienes trabajamos en la calle. Nosotras tenemos una forma de intentar cuidarnos entre nosotras. Por ejemplo, está prohibido trabajar sola en la esquina, y también está como un código entre nosotras que más de 4 en la esquina no puede haber, porque tampoco tenemos que tener una buena convivencia con los vecinos y con las vecinas. Después el aviso, ¿no? Avisar cuando salís, a qué hotel vas. Hay hoteles destinados en las que decidimos ejercer o llevar a cabo el trabajo sexual, que son los hoteles más cercanos a la zona de trabajo. No alejarnos, no ir a otras zonas que quedan más alejadas. Dar aviso también a alguna compañera o en el mismo grupo de WhatsApp con qué cliente saliste, tomarle el número de la patente, el modelo del auto, avisarle a tu compañera, me voy con este cliente, no sé, a tal servicio, y más o menos depende un poco del servicio, cuál es el tiempo que esa compañera o compañere va a tardar a volver a la zona. Y eso fue lo que fuimos un poco puliendo en estos años. Yo cuando empecé a ejercer el trabajo sexual tenía 19, ahora tengo 34. Cuando yo empecé a ejercer el trabajo sexual había mensaje de texto, no había grupos de WhatsApp donde podíamos compartir toda esta información. Ahora a mí me llega hasta, o sea, hay compañeras de Rosario, compañeras de La Plata que me tienen en el grupo de WhatsApp, que hasta se dan aviso cuando salen a trabajar o avisan cuando no van a trabajar, como para que el resto de las compañeras se queden tranquilas o sepan, o mandan fotos de cómo está la zona, o si está la policía también es como un mensaje para el resto de que tengamos cuidado, y se comparten números de abogados y abogadas aliados a la organización o pertenecientes a la organización para que llamen por cualquier cosa. Esas son un poco de las redes que fuimos construyendo. Bueno, sigue en la lista Feli. Bueno, gracias, Cumpa. Bueno, en primer lugar, creo que lo dijeron otras compañeras y compañeros, pero bueno, agradecer un montón el espacio. Yo soy del Club de Vale, no solamente por cercanía geográfica, sino porque somos frecuentes de escucharla a Georgina. Me acuerdo la primera vez que la escuché en La Toma en Rosario, y la verdad que es increíble la organización que se dieron las compañeras y les compañeros de la organización, y la verdad que siempre soy frecuente de estos encuentros, y la verdad que nada, agradecerle que comparta este espacio con la Juventud Socialista, que también que son debates que nos debemos. No, yo iba a compartir por eso decía que lo mío es breve, breve, porque iba a compartir un poquito también los ejemplos de movimientos que han sido fuertemente reprimidos por la mirada moral y la mirada clerical en muchos casos. Nosotros, desde San Nicolás, pero también digo desde los pueblitos también del norte de la provincia de Buenos Aires, sabemos lo que es que el crucifijo no atraviese toda nuestra vivencia y nuestra visibilidad. Entonces también preguntarle a Georgina, preguntarle o que nos comparta un poquito esto de las luchas interseccionales que también han dado las compañeras y los compañeros con lo que es también, bueno, dentro de lo que son las compañeras dentro de la ruralidad, dentro de lo que es esto. Y por otro lado también preguntarle sobre esto, cuando nosotros tuvimos el año pasado nuestra primera marcha del orgullo, ver esta espectacularización, o sea, tomar el evento como un espectáculo, por así decirlo, sin reconocer las luchas que hay por detrás, sin reconocer que detrás de eso hay una lucha por ser visible
y por tener entidad corpórea, ¿no? Que nos vean ahí, que sepan que estamos, que existimos. Entonces, bueno, preguntarle un poquito eso, como ya daba ejemplo, no sé, de Formosa o de otros lugares del interior, cómo se rompe esa espectacularización por una visibilidad real, ¿no? De parte de las putas, pero de parte también de los movimientos oprimidos y que atraviesa la intersección. Gracias. Te pido, te pido disculpas que te escuché muy bajito. Ahí me lo pongo más cerquita. Bueno, perdón. Ahí está, ahora sí. ¿Ahí? Bueno, no, era Sí. solamente eso, preguntarte sobre cómo se rompe ese, por así decirlo, ese show que se genera a veces por movimientos oprimidos cuando se dan visibilizaciones. Y bueno, vos lo hablaba un poquito del caso de Formosa, creo, de la provincia de Formosa, pero bueno, en general, dentro de estos pueblitos del interior, que también nos pasa a nosotras y a nosotres, cómo se empodera esa visibilidad política que tiene el movimiento puteril, y también un poquito cómo se da esa intersección con movimientos disidentes al proyecto heteropatriarcal en particular, que es lo que trabajo día a día, pero también desde otro movimiento, el movimiento de las trabajadoras en lugares pequeñitos, rurales y demás. Mira, yo creo que una de las estrategias que a nosotras y a nosotros nos fueron funcionando para un poco desestigmatizar el trabajo sexual es hablar más del trabajo que lo sexual. Y poner en eje todos los problemas que tenemos como trabajadoras, ¿no? La explotación, las malas condiciones laborales, el no contar con obra social, el no poder jubilarnos, las formas de contratación a la hora de acceder a un alquiler, porque nos tienen que cobrar 2 o 3 veces más, abusándose de nuestra vulnerabilidad, de nuestra clandestinidad y de que el Estado está totalmente ausente. Hablar de la relación de la policía, ¿no? Esto de decir, bueno, no es un mito que la puta paga coimas, es una realidad. Las putas tenemos, lamentablemente, que pagar coimas para poder trabajar de manera tranquila. Las represalias también que padecemos y a las que nos enfrentamos cuando nos organizamos y denunciamos, ir más lejos la compañera Sandra Cabrera, dirigente de AMAR de Rosario, asesinada en el año 2004 por denunciar la trata de personas con fines de explotación sexual y la explotación sexual de niños y niñas en la zona de la terminal. Terminó asesinada con un tiro en la nuca, en la esquina donde trabajaba, ahí al frente de la terminal de ómnibus de la ciudad de Rosario, y su crimen ha quedado totalmente impune. Nuevamente se da como lo que sucedió hace poquitos meses, y bien lo contaba al principio el compañero que intervino de Mendoza, lo que sucedió con la compañera, ¿no? La relación de la policía, porque el único implicado en la causa de Sandra Cabrera y el que estuvo preso durante 3 meses fue un policía, y después fue sobreseído porque los testimonios de las 7 compañeras no fueron tenidas en cuenta por el fiscal que intervino en la causa, porque se trataba de prostitutas, ¿no? Nuevamente con esta mirada de generar la incapacidad y la infantilización de nuestras voces. Y creo que eso, que siempre lo que nos funciona es contarle los problemas que tenemos las putas por trabajar desde una actividad que no está reconocida. Y eso genera como una cercanía, porque los problemas que tenemos nosotras no son ni más ni menos que los problemas que tiene el resto de la clase obrera. Entonces, cuando vos le decís a un compañero vendedor ambulante, che, mira, yo no tengo obra social, no tengo jubilación, tengo que pagar esto en mi alquiler, el compañero te genera una empatía, ¿no? Esta palabra tan utilizada ahora últimamente, que en realidad lo que se genera con ese compañero, con esa compañera, con ese público, es la pertenencia de clase. Es decir, no, lo que le pasa a la puta me pasa a mí, le pasa a él, le pasa a la clase trabajadora, nos pasa a los sectores populares, nos pasa a los trabajadores y las trabajadoras que seguimos esperando todavía en la fila para que el Estado responda a nuestras demandas e incluya nuestras reivindicaciones y sean transformadas en políticas públicas y en derechos, ¿no? Derechos laborales. También un poco eso, ¿no? Romper con
con este temor, porque hay mucha gente que se empieza un poco, ¿no?, como a instalarse el pánico moral y el pánico sexual. Bueno, ¿qué quieren las putas? Y cuando vos le decís obra social y jubilación, me la quiero pagar yo, con un monotributo, en vez de pagar a la policía, qué mejor que nuestro dinero sea también parte de la contribución a nuestro Estado. Ahí es como que le cambia la perspectiva, porque pasa en otro debate, pasa educación sexual integral. Hay familias que se niegan porque piensan que a los pibes y a las pibas en las escuelas se les enseña a garchar. Y en realidad después, cuando lees un manual de educación sexual integral, aparece la palabra respeto, no discriminación, romper con esta idea de la familia binaria, régimen heterosexual, hablar de la violencia en los noviazgos, el respeto a la intimidad. Y ahí es como vos te paras, no, sí, yo quiero que mi hijo y mi hija sepa eso. Bueno, eso es la educación sexual integral. No es que la maestra va a poner una cama y le va a enseñar sexo oral a los pibes en la escuela. Y lo mismo que pasa con el aborto, ¿no? Estas cosas, bueno, ahora todas van a querer garchar sin cuidarse y van a ir a abortar y encima el aborto se lo tengo que pagar yo con lo que pago, ¿no? Está un poco instalado esto, ¿no? Esta cosa, este pánico moral y sexual que rápidamente se activa y sucede en el trabajo sexual, sucede, porque hay muchas que dicen, bueno, ahora todas van a querer ser putas, o están romantizando la prostitución, o qué va a pasar con la trata de personas, como si fuese que nosotras somos las responsables de la lucha contra la trata. Y no, andá a pedir al Estado respuesta. La puta denunciaron y mataron a una dirigente, o sea, no te basta con esa prueba, no te basta con haber expuesto a una dirigente y que termine así con su vida y la causa siga todavía totalmente impune. Me parece que es un poco de eso. Y después sí, en algunos espacios se da. Yo me acuerdo que hace pocos años fuimos a un barrio popular, nos habían invitado a dar una charla de trabajo sexual y nosotras hablamos de todo esto, ¿no? De que no teníamos obra social, no teníamos jubilación, la violencia policial, el estigma de la familia. Y cuando terminó la charla nadie quería preguntar. Y después, así como por el fondo, una compañera que está al frente de uno de los merenderos en esa barriada, levanta la mano y dice, me voy desilusionada, porque yo pensé que ustedes venían a hablar de sexo, que nos iban a dar la posibilidad de decirnos, de enseñarnos alguna nueva posición sexual. Entonces todas empezaron a reírse, porque también está eso, ¿no? Como que la puta tiene la obligación de hablarte de sexo, ¿no? La puta también está atravesada por un montón de prejuicios. No es que somos la Alexandra Rampola del feminismo que te vamos a dar clase, ninguna clase, porque nosotras tuvimos que, y seguimos aún hoy, sacando un montón de prejuicios que cargamos encima y que nuestra sexualidad no está presente en el trabajo, porque el trabajo es el trabajo. Después la sexualidad nuestra la disfrutamos, la padecemos o la tratamos de disfrutar en nuestro ámbito privado, pero en el trabajo yo no estoy pensando si me gusta el cliente o no, yo estoy pensando en todas las cuentas que tengo que pagar y todos los clientes que tengo que hacer para por lo menos llegar a fin de mes y pagar el alquiler y darle una mejor calidad de vida a mi hija. Entonces esta compañera decía eso, todos se empezaron a reír y después entre ellas mismas hablaban y nosotras terminamos, Perón, se llama Perón mi perro, perdón, Perón, es mi perro. Y entonces todos se ríen, se llama Perón mi perro, le pusimos. Y esas compañeras empezaron a hablar entre ellas y nosotras terminamos siendo un poco espectadoras. Había una compañera que tenía 7 hijos, y una de las cosas que nos dijo ahí es que ella no sabía lo que era un orgasmo y que quería que nosotras le dijéramos qué era un orgasmo. Y había otra compañera de ella, del mismo merendero, que le dijo, ¿sabes lo que es un orgasmo? ¿Viste cuando te compras una zapatilla o un zapato que te gusta muchísimo, pero que no te entra? Pero que te gusta mucho y te la compras igual, porque después de tanto usarlo se te va a agrandar. Bueno, ¿viste que cuando llegás a tu casa, sacás la bota, el cierre bajás y te genera como un placer de sacarte ese dolor? Eso es un orgasmo. Y todas empezaron, viste, como a hablar, y nos pasa eso, pasa que
de fondo, lo que trae el trabajo sexual es toda esa incomodidad, es hablar de lo que no se quiere hablar, ni siquiera en los espacios de militancia tan progresistas, que no se habla de sexo, que no se habla de derecho al goce, que no se habla de placer. Las feministas mismas nos cuesta un montón hablar de la masturbación. Las veces que nosotras fuimos a espacios feministas y dijimos, el problema de la concha, era como, había compañeras que se tapaban los oídos, es decir, no podés escuchar ni siquiera la palabra concha que te incomoda. Y me parece eso, que estamos, por más que seamos feministas, creo que ninguna nace feminista, todos nos vamos desconstruyendo todos los días, aprendiendo un montón de cosas y desnaturalizando un montón de opresiones que tenemos tan impuestas en las vidas, en las sociedades, en la cultura en la cual lamentablemente nos criamos, que todas son machistas y patriarcales. Nos parece eso, que de fondo hay tanta negación a darle derecho a las putas porque se está discutiendo otra cosa. Y un poco es deshonesto, ¿no? Porque discutan lo que no quieren en los espacios que se deben y dennos derecho a las putas, porque tampoco somos como las kamikazes de la clase obrera que tenemos que salir a solucionarle la vida a todo, luchar contra el capitalismo, luchar contra la violencia policial, contra el estigma, la discriminación, contra la explotación, la trata de personas, y encima tenemos que dar clase de cómo podemos abordar la sexualidad en nuestros espacios de militancia. Es un poco demasiado lo que les piden a las trabajadoras sexuales. Entonces un poco también sucede que en esos espacios aparece la puta y es como, no, la puta es la que te incomoda, pero te da la posibilidad de hablar desde la sexualidad, desde otro lugar, no tan prejuicioso, y poder hacernos estas preguntas que la verdad, nosotros también nos hemos hecho esa pregunta, ¿qué será un orgasmo? ¿Si me puedo masturbar o no? Y eran las doñas, 7 pibes tenía, y nos estaba preguntando a las putas lo que era un orgasmo. Y decir, bueno, mirá, no sé, hay distintas formas, ¿por qué siempre pensamos que la penetración es la única forma de tener un orgasmo? Se habló de la masturbación, todas estaban coloradas, con mucha vergüenza. Bueno, eso es, ¿no? Un poco romper con los prejuicios, romper con el estigma y hablar de lo que verdaderamente nos incomoda y lo que sigue siendo, lamentablemente, un tema tabú. Bueno, Georgina, muchísimas gracias. Creo que nos quedan un montón de cosas para hablar de parte de la Juventud Socialista de Córdoba. Agradecerte por sumarte, decirles a todos que, bueno, no fue inocente pensar en el nombre de trabajo sexual en primera persona, porque creemos que esto hay que discutirlo, pero hay que discutirlo con las voces de las putas, no de otra manera. Creo que por más libro que podamos leer, por más feminista catedrática que podamos ver, nada nos va a llenar tanto como escuchar a las propias trabajadoras sexuales contándonos de su experiencia. Así que la verdad que me quedo súper feliz, creo que seguro esto nos abre un montón de debate y dudas para quedarnos pensando como socialistas, como feministas, como anticapitalistas, antipatriarcales, son un montón de trabajos y desafíos que creo que tenemos para adelante. Recordarles que el jueves que viene tenemos la charla con Rubí, que quienes ya están inscritos solo tienen que esperar a que les llegue el link, y quienes no se inscribieron, por supuesto, ya vamos a estar circulando de nuevo el formulario. Pero bueno, de parte de toda la Juventud de Córdoba, agradecerte, Georgina, por todo lo que nos viniste a traer, que fue súper interesante. No, muchas gracias a todos ustedes por la invitación, por el respeto, y nada, y por darse la posibilidad de escucharnos y de pensar de manera conjunta. Y les recuerdo que en la página de AMAR también está su CBU para que puedan aportar, y si no, comprar las remeras, que también son súper lindas, y poder apoyar también económicamente a las compañeras que se están bancando como pueden. Ya escuchamos un montón. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Agradecerles a todos también los que se quedaron, los que se sumaron a repensarse, y nos estamos viendo en la lucha, compañeros. Adiós. Gracias, chao. Chao, chao. Te amamos, Georgie. Chao. Yo también, gracias, un abrazo. Adiós. Siempre con puta.